El caso Rocha Moya es básicamente el primer paso para desgranar y desintegrar la mazorca llamada Morena. Estados Unidos le está midiendo el agua a los camotes con el caso Rocha Moya, que es el más sonado de todos los que están en esa lista que se pidió la detención con fines de extradición a los Estados Unidos. Todo el mundo sabe que eso es cierto. Todo el mundo sabe porque en cada uno de los estados de México las autoridades están coludidas con el crimen organizado. Las policías municipales responden a la autoridad del narco. Las policías estatales responden a la autoridad del narco. Y Morena básicamente se financió y se fortaleció con con el apoyo del crimen organizado en México. Pero fíjese nada más otra cuestión. Donald Trump siempre dijo que las caravanas de migrantes eran una intervención extranjera en Estados Unidos y parecía como que era algo de locura. Pero finalmente en eso el presidente Trump está teniendo razón, porque con lo que ha expresado Nicolás Maduro de que Venezuela, Nicolás Maduro en Venezuela, Petro en Colombia y Andrés Manuel y después Claudia Sheinbaum en México financiaban esas caravanas para desestabilizar a Estados Unidos y desestabilizar en primero porque la gran cantidad de migrantes genera un problema en Estados Unidos, pero en segundo porque sí iban miembros del crimen organizado de diferentes países en esas caravanas para entrar con las caravanas a Estados Unidos. De tal forma que aquí hay muchos miembros del crimen organizado de Colombia, de Venezuela, de México y de otros países centroamericanos, que bueno, algunos ya se han expulsado, pero todavía hay muchos criminales que llegaron con las caravanas aquí. No todos. Estamos hablando aproximadamente un 10% de las personas que venían en las caravanas eran criminales. Entonces, el conspirar para desestabilizar a Estados Unidos es un delito grave. Nicolás Maduro está cooperando, pero está embarrando a Andrés Manuel López Obrador. Y además, también está la tuta aquí en Estados Unidos y está cooperando con el gobierno norteamericano, de tal forma que su compadrazgo con el hermano del actual diputado de la República, Leonel Godoy, lleva a que también sea un candidato a que se le gire una orden de aprehensión en Estados Unidos y que se pida que se aprenda en México con fines de extradición. Leonel Godoy, que también es parte de Morena. También está el Chalamán, pariente del Mencho, y que de alguna forma sabe los conectes que había en los gobiernos de Colima y en los gobiernos de Jalisco con el cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, en el caso también de la Tuta y de otros personajes de Michoacán, se va a girar órdenes de aprehensión también contra el gobernador de Michoacán, Alfredo Bedoya Ramírez. Entonces, no es nada más el caso de Moya Rocha lo que en este momento está preocupando a la presidenta de México. La cuestión es para la presidenta. ¿Le hace caso a Andrés Manuel de ignorar la orden de arresto de Rocha Moya y se confronta con Trump o le hace caso a Trump y se confronta con Andrés Manuel? Si se confronta con Andrés Manuel es que de alguna forma la revocación de mandato que está planeada para el 2027, eh, mmm, la consulta para la revocación de mandato que está planeada para el 2027 le puede costar la presidencia a Claudia Sheinbaum si se pelea con, con Andrés Manuel. Pero si no se pelea con Andrés Manuel, tiene que pelearse con Donald Trump. Y entonces la intervención militar de Estados Unidos en territorio mexicano para atacar a los cárteles,
porque ya son organizaciones criminales terroristas, sería un hecho si no coopera Claudia Sheinbaum, y entonces puede caer Claudia Sheinbaum por esa situación también. Realmente tiene poca salvación Claudia Sheinbaum. Ahora, la gente dice, a todo mundo donde entra a Estados Unidos, el país queda destruido. No, Venezuela no quedó destruido, y nada más entró por el capo mayor. En México, si Estados Unidos entra, no entra a pelear con el gobierno de México, no, entra a combatir a los cárteles del narcotráfico, a las organizaciones criminales, y la mayoría de los pueblos de México van a respaldar a Estados Unidos en esta guerra contra el narco que puede favorecer a los pueblos de México, porque se quedarían sin pagar cuotas, se quedarían sin las extorsiones, sin los secuestros. Realmente Estados Unidos en este momento está en posibilidades de llevar plena libertad a los pueblos de México que están ahogados, ahorcados, secuestrados totalmente por el narco en México, y las cuotas que están pagando conjuntamente con el aumento de los precios por el gasto excesivo del gobierno de Andrés Manuel y de Claudia Sheinbaum, tienen al pueblo al borde al borde del hambre, de morir de hambre, los pueblos de México, por el crimen organizado y por este gobierno. Si Estados Unidos decide entrar a México a combatir a los narcos, va a ser muy bienvenido a México la ayuda de Estados Unidos para acabar con los cárteles de la droga. Y si usted se encuentra aquí en Estados Unidos y está en contra de que Estados Unidos acabe con los cárteles, regrésese a México, usted no pertenece aquí. Si usted está en contra del país en el que pidió refugio, en el que pidió apoyo, en el que eligió para vivir, no viva aquí si está en contra de ese país. Váyase para México y pelee conjuntamente